¿Qué más, muchachos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece supremamente importante y es cómo ser bueno no es tan bueno y lo correcto es ser justo, equilibrado, la justicia divina, la energía que Dios no es ni buena ni mala, es justa. Por ejemplo, en el caso mío, a mí siempre me enseñaron a ser muy bueno, porque yo vengo de una familia católica, evangélica, y ese tema que hay que hacer un servicio constante a la humanidad, que estar siempre en servicio, no es correcto, porque es que uno la mayoría de veces descuida su vida personal, descuida sus proyectos, descuida lo que uno es por estar todo el tiempo al servicio de los demás. Y las personas cuando uno es muy bueno, a veces lo toman como incauto o como si fuera ingenuo y se quieren aprovechar de ti. Y como tú todo el tiempo estás dando, estás sirviendo, si te piden un favor, si te piden cualquier cosa, siempre estás atento a colaborar. A mí me pasaba que no colocaba límites y siempre estaba como muy predispuesto a hacer cosas por los demás y está bien. Pero entonces llega un punto de desequilibrio en el cual la misma existencia, el mismo universo me hizo entender de que ser bueno no era lo correcto, que usted debería ser es justo. ¿Y cómo es la justicia? Se requiere tener un discernimiento, siempre hacer las cosas con amor, desinteresadamente, sin esperar absolutamente nada a cambio, como si fueran para uno. Y lo que pasa es que cuando tú haces todo lo que haces, lo haces con amor, te entregas, te apasionas en lo que haces, pues la gente por la que tú haces eso le gusta eso. Obviamente, ¿a quién no le va a gustar eso? Pero entonces llega el día que cuando tú no puedes hacerles el favor, cuando tú no estás disponible, entonces tú eres el malo de la película. Puedes hacer mil cosas buenas y con una sola que le digas que no puedes, automáticamente dejas de ser el santo, dejas de ser el bueno y pasas a ser el malo de la historia. Entonces, muchachos, este mensaje lo que quiero decirles es que no tengan miedo a veces de decir no, a colocarle límites a la gente. Porque pues hay personas, hay espíritus que nacen para el servicio, digamos la Madre Teresa de Calcuta, Jesús, o sea, encarnan completamente al servicio de los demás, pero es su propósito de vida, pero son contados. Habemos otros que encarnamos para aprender y servir. Y hay otro grupo de almas que se encargan exclusivamente de aprender, no tienen ningún tipo de servicio, están en aprendizaje. Sí, hay como tres grupos. Cuando uno logra identificar en qué grupo está, pues le facilita accionar más en la vida, sino que es que las religiones o la sociedad nos dice que tenemos que ser completamente servicio a los demás, o sea, como Madre Teresa de Calcuta. Y no funciona así, porque como le digo, yo por muchos años de mi vida descuidé mis proyectos personales por estar a veces al servicio de los demás, a ayudarle a otros en sus proyectos. Y no me arrepiento de eso. A mis amigos, a las personas que en su momento les pude haber apoyado, ya sea en algo insignificante o en algo más relevante, lo hice siempre con amor y desinteresadamente. Pero en un momento de mi vida me di cuenta que ese exceso de generosidad con mi tiempo, con mi energía, me estaba desgastando. Sí, porque cuando reaccioné y me di cuenta, ya han pasado unos años y yo no estaba trabajando en mi propósito, que era lo que realmente a mí me hacía feliz, por querer estar sirviendo. Y es que lo que pasa, que cuando tú quieres ayudar a otro a salir del pozo, pero tú estás ahí embarrado, no funciona. Primero trabaja en ti, primero enfócate en ti, mejora tú, o sea, llegues a un punto en el cual tú ya puedas ayudar a otros sin desgastarse. Pero si uno pretende estar ayudando a todo mundo y no se ayuda a uno mismo, pues si ves que las cosas como que no son, no son coherentes. Les voy a, por ejemplo, colocar un ejemplo de justicia, porque me gusta hablar con ejemplos. Yo tenía un amigo de infancia, nos conocíamos de niños, y hace como unos 10 años, más o menos, no, como unos 8 años que yo cometí un error financiero porque pues en ese momento quería salir de pobre como fuera y ser millonario rápido. Y entré en ser codicioso, avaricioso y vi un negocio muy rentable que me ofrecían una gran cantidad de rentabilidad, un 30% al mes. Y pues a mí se me abrió la taza como, pues claro, y era una pirámide, pero en ese momento yo era muy ingenuo de esos temas. Estaba recién saliendo aquí en Colombia y pues no era muy común. Y pues yo caí en la avaricia de invertir mi dinero y más encima, usted sabe que cuando usted ve una oportunidad buena, usted lo primero que quiere hacer es contarle a otros. Y pues yo le comenté a ese amigo y ese amigo sacó un crédito, ¿sí? Y entonces habíamos dicho, o sea, yo le dije a él que sacara ese crédito, que invirtiéramos, íbamos 50 y 50 en las ganancias, ¿sí? Algo justo. Y que en caso de algo, pues yo asumía las pérdidas. Yo en ese momento fui tan... Es que también yo soy muy ingenuo, ¿sí me entiendes? Soy algo... sí, ingenuo, esa es la palabra. El caso es que eso se perdió, ese dinero se perdió y ese amigo pues quedó esa deuda con el banco. Y yo por mucho tiempo sacaba de mi sueldo pues para pagar
esa deuda y pagarle a él, pero de un momento a otro ese trabajo se acabó y yo no pude seguir respondiendo por eso porque pues, no había forma de hacerlo y pues quedó esa deuda ahí y listo, el tiempo pasó. Yo después cambié de trabajos, me dediqué a ser publicista, pero entonces era un trabajo en el cual yo no podía sacar de mi sueldo para pagar eso porque pues ganaba menos. El caso fue que de un momento a otro él montó un negocio y quería que yo le hiciera la publicidad de ese negocio. Entonces yo le dije que claro, que yo le ayudaba, que pues yo siempre estoy dispuesto a ayudar y apoyar, pero pues no podía hacerlo gratis porque pues no es justo, ¿sí me entiende? Uno tiene que, yo aprendí a dejar de trabajar gratis porque yo antes era muy regalado de cierta manera, me pedían un favor y yo siempre lo hacía sin cobrar. Y pues a veces son trabajos que son de uno, son intelectuales y se requiere tener un cobro por eso. Así sea diseñar una imagen, editar un video, es trabajo y uno tiene que cobrar por eso. Entonces esta persona me ofreció que le hiciera el tema de publicidad de su negocio y que me pagaba con lo que le debía, o sea, que me fuera descontando de ahí. Y pues a mí no me, yo en ese momento ya estaba en un despertar de conciencia y mi espíritu me dijo que eso no era justo, o sea, yo por qué tenía que trabajar gratis por algo que yo ni me comí, porque ese dinero yo no lo toqué, o sea, no me compré ni una camiseta, ni unos tenis, ni unas medias con ese dinero. Ese dinero se perdió. Y esa persona era consciente de eso. Esa persona supo que también fue culpa de él por avaricioso, por codicioso, porque él también sabía el riesgo de ese negocio. Y ese día que después de yo a esa persona le he hecho muchos favores, siempre estar dispuesto a ayudarlo, a apoyarlo en lo que me pidiera. Por ese simple vez que le dije que no, porque me pareció injusto trabajar gratis, le ofrecí que me podía pagar con productos, porque él iba a montar un restaurante. Entonces le dije, no, pues parce, una hamburguesa, de vez en cuando, no todo el tiempo. Era una forma de compensar mi trabajo y me parecía a mí algo más justo que trabajar gratis por un dinero que yo no me gasté, que yo no toqué. Si yo me hubiera comprado al menos una camiseta con eso, digo, bueno, está bien, pero ese dinero yo no lo toqué y él es consciente de eso. El caso es que ese es amigo, porque no me volvió a hablar después de eso. Entendí que no estaba siendo justo conmigo. Entonces si te das cuenta que muchas veces las personas no son justas con uno y pretenden que uno sea bueno y ser bueno es acceder a todo lo que ellas quieren, cuando ellas quieren, como quieran y eso no está bien. Porque a veces la gente te ve hablando de espiritualidad, te va hablando de cosas de Dios y todo ese tema, entonces ya creen que tú eres Jesús y la Madre Teresa de Calcuta y que todo lo que ellos digan tienen que hacerse y si no se hace como ellos quieren, pues tú ya eres el malo de la película, ¿sí me entiendes? ¿A ustedes les parece justo quedarse, no? Porque ese trabajo cuando yo le podía pagar a él esa mensualidad, yo trabajaba en la alcaldía, pero yo no me sentía a gusto en la alcaldía, no, mi espíritu no resonaba porque estaba en contra de los mandatos de la alcaldesa de ese tiempo que era Johanna Moreno. El caso es que yo sentí la necesidad de renunciar y que yo sabía que todas esas deudas que yo había adquirido por ese error financiero que cometí, porque no fue solo con él, sino con más personas, hubo una deuda muy grande, esa quiebra para mí, yo sabía que nunca iba a poder pagar eso con un trabajo convencional, que iba a tener que durar hasta los 50, 60 años de empleado en una oficina, algo que yo no quería, y para coger todo mi sueldo y pagárselo a esas personas para tenerlos contentas, porque no solo era él, eran otras dos personas más a las que tocaba pagarles esa mensualidad. Cuando yo tomé la decisión de renunciar y no poder cumplir con esos compromisos, pues yo pasé a ser el malo de la película. Pero a ustedes les parece justo trabajar por un dinero que usted ni se gastó, que usted ni tocó, o sea, que usted no se perdió y por culpa de ellos, porque ellos también sabían el riesgo de ese negocio, o sea, yo no solo fui el codicioso, ellos también cometieron un error, pero esa persona nunca me dijo, oiga Rafa, sí, la verdad fue que yo también la cagué y caí en el error, deme solo la mitad de eso y yo pago la otra mitad, nunca fue capaz de decirme eso, o sea, él quería que le pagara el 100% de la deuda. Pero si ganábamos, él sí 50 y 50, pero si perdíamos, yo sí tenía que asumir toda la responsabilidad. ¿A ustedes les parece justo eso? ¿Es cierto que eso no es justo? Eso es ser bueno, pero no es ser justo. Pero yo en ese momento no lo entendía. Hasta hace poco lo entendí que yo realmente no fui el malo de la película, que él también cometió un error. Y no solo esa persona, las otras personas que están con esa deuda también cometieron un error porque fueron avariciosos, fueron codiciosos, sabían el riesgo de ese negocio y no les importó. Cuando hubiera salido bien, Rafita, usted es el mejor. Pero como salió mal, es que ese man tal cosa, es que ese man tal cosa, ¿sí? Señalan y juzgan, pero no tienen la vaina de decir, oiga, no, sabe que mitad por mitad, porque donde hubiéramos ganado también hubiéramos ido 50 y 50, pues se perdió, vamos por mitad. Entonces, a lo que quiero llegar es que la gente no es justa, la mayoría de las personas no son justas. Entonces, ustedes no caigan en ese error de pretender ser buenos por querer agradar a otros.
No caigan en ese error porque yo por muchos años lo caí. Ahorita me quedé sin algunos amigos, pero ya digo que no son amigos porque esas personas que no son justas contigo no merecen ser llamados amigos. Hoy en día tengo 3 amigos y los puedo contar con los dedos de mi mano y ellos saben quiénes son porque con ellos nos comunicamos. Pero el resto se alejaron porque uno dejó de ser el bueno, uno dejó de ser el disponible, uno dejó de ser el que siempre está ahí para ellos. Y cuando uno empieza a colocarle límites a la gente y empieza a enfocarse en uno, pues hay gente que no le gusta. Entonces, muchachos, no tengan miedo a perder amigos, no tengan miedo a perder sitios, a perder lugares por buscar su paz interior. Y no me ha pasado solo con él, me ha pasado con otras personas que cuando se acostumbran a que uno todo el tiempo está disponible, que uno todo el tiempo les dice que sí, los apoya en lo que pidan, siempre está ahí, atento a lo que pidan. Y a mí me gusta porque me nace servir. Pero un momento me di cuenta que estaba descuidando, que dejaba de hacer cosas importantes para mí por querer complacer a otros. Y ahí dejé de ser el bueno, dejó de ser San Rafael y ahora ya soy el malo de la película. Pero no me siento culpable por eso, la verdad no me siento culpable por eso. Siento que, como les digo, ser bueno solo te hace ser un idiota útil, que la gente te utilice, ¿sí? Te manipule. Y el día que tú ya dejas de ser manipulable, el día que tú ya le colocas un precio a tu tiempo, el día que tú te empiezas a valorar realmente, pues la gente ya no le gusta tanto y ya te deja de ver. Como te digo, puedes hacer 1000 cosas buenas, pero con una sola que dejes de hacer, automáticamente pasas a ser el malo de la película. Cuando yo tomé esa decisión de renunciar, lo hice porque dije, si yo no emprendo, si yo no busco otra alternativa, nunca voy a poder pagar este dinero. Y ahí empezó mi aventura como emprendedor, o sea, como a renunciar a eso y empezar a buscar otras alternativas, porque yo sabía que de manera convencional no lo iba a lograr. Sino que ese camino no es fácil, toma tiempo y me ha tomado tiempo, pero sé que cada día estoy más cerca de ese objetivo y que en algún momento Dios, el universo, me va a premiar con el suficiente dinero, pero que ese dinero yo lo gane así como se perdió de manera fácil y rápida, porque se fue un día para otro que se perdió, pues así mismo cuando llegue ese dinero, de esa manera pues yo voy a retribuirle a esas personas y les voy a pagar, pero de manera justa. El 50% porque ellos también tienen que hacerse responsables de sus errores, no solo yo, les guste o no les guste. Entonces aprendí a ser justo y de esa manera ya como que logré tener esa paz interior porque yo por muchas veces me sentí culpable, como si yo hubiera sido el malo, pero también me puse después a entender que ellos también fueron culpables porque todos ellos sabían el riesgo de ese negocio que estaban haciendo, sabían en el fondo que ese dinero se podía perder, pero no les importó. Pero nunca fueron capaces de decirme a mí, oiga, Rafa, venga, sí, la verdad es que nosotros también cometimos un error, ¿sí me entiendes? Pero te digo que a veces uno no puede ser bueno y ese fue un error mío mucho tiempo, pretender ser bueno porque eso me decía la sociedad que tenemos que ser buenos y mejor dicho y no, por ahí no es. Hay que aprender, cuando usted aprende a ser justo, usted aprende a tener paz en su corazón, ya deja de tener tanta culpa y la vida se lleva más chévere, se vuelve más tranquila, se envejece usted menos, se mantiene usted más vital, se enferma menos, porque yo por mucho tiempo cargué ese costal a las espaldas, cuando me di cuenta que no, que tenía que soltar ese costal y que Dios me iba a dar la oportunidad de poderle pagar a esas personas y sé que va a ser así, pero de la manera correcta, sin tener que yo sacrificarme en un trabajo que no me guste por 10 o 15 años para poderlos mantener contentos. Sí, y hay mucha gente que le importa un cieso su felicidad, le importa un cieso si usted está bien o no. Lo único que les interesa es que usted les pague el dinero. Entonces me di cuenta que a la hora del té pues no eran tan amigos como parecía y pues no tengo ningún tipo de rencor ni nada, pero pues el karma existe y cada quien recibe lo que merece de acuerdo a sus actos y a su corazón. Entonces, muchachos, no tengan miedo a ser justos, esa es la palabra correcta, a ser justos, ni buenos ni malos, justos. Siempre pídanle a su corazón, a Dios que está acá, que les muestre la manera correcta de actuar ante las situaciones. Porque hay gente que no los merece, hay gente que no merece su energía, hay gente que no merece su buena voluntad, ni sus habilidades, ni sus talentos, ni sus dones, porque son desagradecidos. Para que aprendan a ser justos en la vida. Porque es que muchas veces cuando, como te digo, cuando empezamos este tema del despertar espiritual, y muchas veces en las religiones, dicen que el servicio y que el servicio, esto que estoy haciendo es un servicio para la humanidad. Porque estoy sacrificando tiempo de mi vida para compartir información que yo sé que es valiosa, sin esperar absolutamente nada a cambio, exponiendo públicamente. Eso para mí me parece un sacrificio por la humanidad, pero lo hago con amor y lo hago con gusto, pero sin dejar de lado las cosas que tengo que hacer, mi propósito, mis cosas que tengo que hacer para seguir avanzando en mi vida.
Y es como buscar ese equilibrio entre el servicio y el propósito, ¿sí? Hasta que llegara un punto que me podré dedicar solo exclusivamente a esto, al servirle a la comunidad, pero yo ya he tenido que tener mi vida organizada, económicamente, amorosamente, financiera, o sea, en todos los aspectos, para cuando uno llegue en ese momento, ahí sí puede ayudar de manera correcta. Porque es que muchas veces la gente quiere ayudar y cómo dar de lo que no tiene. O sea, usted cómo dar de lo que no tiene, cómo quiere ayudar a otros si no se ayuda a sí mismo primero. Por eso para mí podemos resumir este video que lo más importante es trabajar en uno primero. O sea, organizar su vida primero. O sea, hasta que usted no tenga su vida completamente organizada, pues ahí sí hay que hacer una Madre Teresa de Calcuta. Pero antes no. Si en el camino puede ayudar a uno o a dos, listo, perfectamente. A veces hasta económicamente, si uno se ve en la posibilidad de hacerlo, lo hacen. Pero entonces no nos sacrifiquemos, porque eso lo noté mucho, especialmente en mi mamá, que es una mujer que por el tema religioso se dedicó completamente al servicio y se descuida a uno mismo por querer darle a los demás. Entonces se genera como un desequilibrio en querer dar y dar y dar, pero nos da cosa recibir. Y a mí me pasó por mucho tiempo que no me gustaba recibir, estaba en mi esencia masculina todo el tiempo de dar, 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 hacer, hacer. Y no me abría a recibir. Y si usted no se activa a recibir, pues genera un desequilibrio. Y uno tiene que manejar un equilibrio entre el dar y recibir. Mantener como esa mitad. Y es como, y más que todos los hombres nos cuesta mucho recibir porque siempre somos más proveedores y dadores. Y la vida me tuvo que parar. Tuve que aprender de ciertamente a las malas aprender a recibir de los demás, del universo, de Dios, porque a veces mucha gente te quiere ayudar, te quiere apoyar, pero tú estás tanto en tu energía masculina que te vuelves orgulloso, soberbio y no aceptas ayuda de nadie. No es que yo puedo solo, es que yo soy capaz solo. Error, muchachos. Aprendan a integrar su parte femenina. Su parte femenina es la de recibir, porque a veces Dios quiere hacer un milagro en su vida y usted por orgullo, de pronto alguien viene a ayudarlo, pero usted como se las tira de macho man, que lo puede todo solo, puede dejar la oportunidad de una gran oportunidad por ese orgullo. Entonces hay que aprender a recibir. Este mensaje más que todo va enfocado en eso. Aprender a recibir, pero para aprender a recibir hay que aprender a ser justos. Ni muy buenos ni malos. Justos. Aprender leal a las personas según sus actos, según cómo lo traten a uno. Porque es que muchas veces la gente te trata mal a las espaldas, dice, habla mal de ti, pero esperas que tú sigas común y corriente con ellos. No, hay que colocarle límites a la gente. Cuando uno ve que alguien se está pasando con uno, que está sobrepasándose, que usted ya sabe que está hablando mal a sus espaldas, pues parce, sin hacer bulla, sin dramatismo ni nada, sencillamente se aleja esa persona, ¿sí? Se va alejando y cuando esa persona se da cuenta que uno se fue, ahí es cuando vienen los ayayáis. Pero ya no es culpa de uno, ¿sí me entiendes? Tú actúa siempre con amor, actúa con justicia, haga las cosas para los demás como si fueran para usted y me pide un favor y yo lo hago como si fuera para mí, me esfuerzo para que quede lo mejor posible, porque yo sé que esa persona también soy yo. Y cuando uno aprende a actuar desde ese punto de vista, el universo siempre le corresponde a uno. Si usted logra mantener siempre su paz interior, no deje que nada externo le robe su paz. No permitan ni personas, ni trabajos, ni situaciones. Cuando usted logra mantener una paz interior, parce, su salud, su juventud, su belleza, parce, usted se va a mantener siempre joven, bello y sano. Pero el truco es mantener una paz interior. Y para mantener esa paz interior en ocasiones hay que alejarse de personas, de situaciones. Así usted se vuelva al malo la película, así hablen pestes de usted. Desde que usted tenga su conciencia tranquila, que usted siempre actúe de manera amorosa, de manera justa, pues usted sabe que el karma no le va a pegar a esas personas que están actuando de mala fe contra usted. Entonces, chicos, esto era como para caer en cuenta a todas esas personas que estamos en el despertar de conciencia, que a veces nos vemos como, ¿cómo sería la palabra? Manipulados a ser buenos. Y pues yo creo que la cosa no va por ahí, la cosa es por ser justos, justos, esa es la palabra correcta. Bueno, chicos, este era cortico, estamos hablando juiciosos. Chao.